Eli, muchas gracias nuevamente. Creo que la primera parte fue como plantear a grandes rasgos qué es el duelo y cómo nosotros podemos vivir el dolor sin tener que quedarnos estancados en el sufrimiento, sino más bien hacer un aprendizaje y honrar a la memoria de aquellas personas que ya no están con nosotros. Y en esta segunda parte me gustaría sobre todo compartir tú dijiste en la primera parte algo bien interesante. ¿Qué hago con el tiempo en el que estoy en duelo, por ejemplo, por la pérdida de tú perdiste a tu hijo, perdiste a tu hermano? ¿Qué hacer con ese tiempo para que ese tiempo sea de crecimiento y de honra verdadera a la memoria de quien ya no está y no de un estancamiento y un sufrimiento profundo? Fíjate que la diferencia me la fueron enseñando inclusive ellos mismos, ¿no? Cuando perdí a mi hermano, curiosamente, o no hay casualidades, mi hermano muere un 23 de mayo y mi hijo nace el 6 de junio, o sea, unos días de diferencia. De hecho, él debería de haber nacido después. Entonces, cuando mi hermano muere, la tarea del duelo no pude vivirla. Hay un libro que se llama así, Las tareas del duelo, que bueno, les voy a ir sugiriendo, y la gente que quiere ir leyendo, como en la sesión pasada les hablaba de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte de un amanecer. Bueno, en estas 200 tareas del duelo te dicen qué hacer. Yo en aquel entonces, cuando murió mi hermano, no tenía ni conocimiento de la tanatología, y además nace mi hijo, y más que elaborar el duelo era ocuparme del bebé. Y entonces te das cuenta con los años de que entonces eso se volvió un duelo también, o un dolor atravesado, porque no hiciste en el tiempo, porque ni tiempo había para vivir ese duelo como se puede vivir, no como se debe, claro. ¿Cómo? Con el proceso ya con mi hijo, cuando nos dieron la noticia de la enfermedad que es fibrosis quística, la que él tenía, y nos fueron diciendo cómo, y entonces vives el duelo de la noticia, no del duelo, claro, de la pérdida. Que es la pérdida de la salud. Exacto. Entonces pude ver que ya leyendo, acompañada en terapia y demás, pues ese tiempo para ir elaborando el duelo era ocuparse primero de identificar que si lo sientes, porque si haces de cuenta que no sientes, pues solo te estás engañando. 2, que ese dolor te puede ayudar a estar consciente de que, y sobre todo cuando hablamos pérdida de la salud, de vivir en vida, Señor, en vida, situaciones con la persona que en algún momento puede no estar. Y eso entonces va para todos, porque entonces todos podemos estar en tarea de duelo siempre, claro. Porque tú no sabes si mañana te secuestran o te pasa algo, te dicen que estás enfermo. Entonces, era vivir, era comer, era salir, era viajar. A mí me gusta mucho, y a mi familia y a mi hijo. Y ya específicamente cuando él se fue, además era atención a lo que estás viviendo, darte el tiempo para llorar, darte el tiempo para recordar, no evadir y correr, acompañarte con las personas que sabes que son empáticas, desde la familia nuclear, esposo, mi hija. El pasar los días e ir dándote rituales. Hay gente, dependiendo de su formación, la mía es católica, ir a misa. Hay gente que evade, ¿no? No quiero, o no es su momento, no va ayudando. Lo viví con mi hermano y entonces se fue complicando. Con mi hijo sí, era ese ritual de ir a las misas, de regresar, pero también algo que después me ayudó mucho fue que mi hermano me dijo, haz ejercicio. Y eso te ayuda mucho porque creas serotonina, porque convives, porque me gusta nadar, me metí a nadar y entonces me ponía a llorar ida y vuelta en el agua, pero ibas tú elaborando. Entonces los ritos, los acompañamientos, el ejercicio, es indispensable. Comer bien, dormir bien, eso me decía mi terapeuta y ahora se los comparto, ayuda, descansar. Y entonces poco a poco estás haciendo algo con el tiempo. Después mes con mes era tener ese ritual y seguir elaborando. Y ahora también es esa conciencia de dar, porque empiezas a darte cuenta que hay muchos que están como tú. Y oyendo algún día y leyendo lo que hizo Facundo Cabral cuando muere su esposa y su hija, y va a ver a la Madre Teresa de Calcuta y le dice, tú haces muchas cosas, ayúdame a salir del duelo.
Y ella le dice por ahí, ¿no? Pues agarra esas cubetas y vamos a ver a los leprosos y vamos a bañarlos. Él dice, oye, pues si yo vengo en duelo, no vengo para que me pongas a trabajar. Dice, no, es que dando elaboras el duelo. Entonces retomé, yo soy terapeuta, dar terapia, escuchar cuánto dolor había, y entonces eso ayuda también a hacer algo con el duelo. Claro, claro, porque al final tú también te vas dando cuenta, bueno, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que cuando yo tuve una pérdida también, me fui dando cuenta que llegaba también gente con el mismo dolor que yo, Claro. y entonces yo ya había pasado por eso, ya podía ayudarlos a elaborar el dolor por las pérdidas, ¿no? Y entonces dar es recibir al final del día. Sí, creo que identifico en ti esa capacidad de poder ir reconociendo tu propio dolor y entonces haber elegido un camino, porque ser terapeuta es una elección y es un proceso que no se logra solo con lo teórico, o sea, podemos tener maestrías, doctorados, especializaciones, lecturas, pero cuando tú ya reconoces el dolor, como junto con lo que vas estudiando, porque tampoco es solo el dolor, y además estando en procesos de acompañamiento, entonces ahora ya puedo acompañar al otro, y al acompañar al otro me está sanando a mí, ¿no? Sí, claro. Me está sanando. Es muy sanador, y la gente que nos ve no necesariamente tiene que tener una formación de terapia, sino más bien saber que puede acompañar y que el crecimiento es mutuo, porque todos tenemos pérdidas. Unos tenemos pérdidas con alianza, con seres más cercanos, pero todos los días estamos teniendo pérdidas, ¿no? De la salud, del trabajo, de los proyectos, como lo dijimos en el primer video. Y esto que acabas de decir de capitalizar, ocupar el tiempo, ocuparlo y capitalizar el aprendizaje para crecer y para avanzar, creo que es algo bien importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas madres que han perdido a sus hijos y que no tienen un cuerpo presente o que los perdieron en un accidente muy trágico? ¿Qué podrían hacer para elaborar un duelo en el que ellas sientan mentalmente o emocionalmente cuando no hay un cuerpo? Y fíjate que nuestro pensamiento nos puede llevar a querer algo tangible como un cuerpo. Sí. Y reconozco, por ejemplo, a las madres que han tenido la pérdida de su bebé antes de que estuviera formado, ya sea por un aborto natural o espontáneo o por algo provocado, que a veces pensamos que el que es provocado no debería de, por ejemplo, dolerles, ¿no? Entonces, ahí tampoco hay un cuerpo. Sin embargo, hubo una existencia. Primero es eso, yo creo que es reconocer la existencia y saber que esa existencia tuvo significado para nosotros. Exacto. Y además darle un significado a ese bebé, a esa persona, a ese ser humano que ya no encuentro su cuerpo. No encuentro su cuerpo, pero sé y tengo consciente que estuvo su existencia. Al saber que hubo una existencia y al haber conciencia de esa pérdida, entonces podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es un ritual. ¿Sí? ¿Y qué es un ritual? Es el que yo elaboro un conjunto de signos y significados que le pueden dar consistencia. O sea, ¿qué hacemos en la religión católica? El que si yo digo que voy a misa cada 23, porque él falleció curiosamente con mi hermano y no hay curiosidades, uno el 23 de mayo y el otro el 23 de septiembre, entonces yo voy a misa un 23 de septiembre, un 23 de mayo, pero también todos los 23 si yo quiero. Y no es algo que me imponga el otro. Entonces, ¿qué puede hacer una madre, un padre también, una persona que tiene una pérdida pero no tiene lo tangible? Pues tiene el significado y tiene una fecha y tiene un nombre y tiene un retrato y tiene un objeto y entonces puede elaborar hasta una conversación emocional interior con ese alguien y con eso algo. Y no quiero decir que significativamente es para atorarse, porque hay gente que, bueno, voy cada misa y entonces hago lo mismo. No, es una conversación, es un encuentro. Y es una posibilidad de decir, yo estoy acá, tú estás en otra parte y podemos mantener el amor, porque esa es otra parte. Creo que esto es más bien que estás diciendo es como
para el inconsciente es muy importante saber la existencia, darle el lugar y posicionarlo. Tuve una consultante reciente que me decía, tuve un aborto provocado, pero lo quiero olvidar. ¿Por qué? Porque siento que si sigo recordándolo nunca voy a pasar por el duelo. Yo le decía, no, al contrario, si tú no le das el lugar que corresponde, tú ya eres mamá. Y si tú no le das el lugar que le corresponde, se va a anclar en algún lugar de tu psique y va a doler. Va a doler en muchas formas, en múltiples formas. Entonces es bien importante el reconocimiento, ¿no? Lo que acabas de decir. Y no solamente la parte del reconocimiento del momento, sino tampoco confundir con que lo estoy reconociendo y eso quiere decir que ya no estoy avanzando. Y fíjate qué interesante, porque es cuestión de ir ayudándole a nuestro mundo interno a ver que es diferente el negar, ¿sí?, a un hecho que confunde mucho a mi yo, porque entonces no estoy en la realidad y evado una realidad, a reconocer, resignificar, aceptar. Sí. Esto que acabas de decir creo que sí es bien importante, porque si yo resignifico lo que pasó y le quito toda la carga negativa emocional, y digo negativa porque pues, las emociones están ahí para algo, no son ni buenas ni malas, están ahí para algo. Pero si yo le doy un significado diferente a lo que estoy viviendo, bueno, y nos pueden decir, bueno, Carla, Eli, ¿cómo le voy a dar un significado positivo a la pérdida de un hijo? Pues sí, ¿no? Porque de lo que se trata es de no quedarse en la depresión, en la tristeza, sino, como lo decíamos en el video anterior, en la honra. Y honrar a la gente que amamos es que su significado entonces no sea solo material, ¿sí? Volvemos al punto. Ni de tristeza. Ni de tristeza. Tengo hijo porque está físicamente, entonces si ya no está, ya no tengo. No. Claro. Tengo un hijo, soy madre. El que no esté físicamente presente no significa que no soy madre. Claro. ¿Sí? Y no significa que el vínculo se rompió. Exacto. Lo que hace el dolor que se puede convertir en patológico sufrimiento es que creo que el vínculo se rompió al ya no estar. Y el vínculo afectivo, el amor, trasciende el tiempo, claro, la vida, la muerte. El vínculo afectivo, sí, estoy totalmente de acuerdo, y me gustaría agregar algo. Al final del día somos información. Sí. Y la información, como la energía, como la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, entonces no somos solamente entes físicos, ni somos solamente entes espirituales, somos una combinación perfecta y hermosa de ambos. Y el hecho de que no estemos materialmente no significa que nuestra información no exista o se haya desaparecido. Simplemente es otra manera de existencia. Y con esto que tú compartes, fíjate, a mí te agradezco mucho estas dos charlas, porque cuando conversamos sanamos, ¿sí? Y cuando encontramos esa sintonía, cuando tú decías de quién acompañarnos, entonces, de quién va teniendo una sintonía, de quien puede ver eso que tú estás cerrando y que a mí me ayuda y me confirma. Claro. Sí es cierto, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro. Y entonces ese vínculo se transforma en un amor que no es necesario. Claro que todos quisiéramos que fuera las cosas para siempre, ¿sí? Pero las cosas no van a ser para siempre, la energía y el amor sí. Claro, incluso, o sea, tenemos esta idea por biología y por naturaleza de que los padres no deberían de enterrar a los hijos. Pero la realidad es que en esta información que vamos heredando, en esta información que somos, y cuando digo información me refiero a energía que se va quedando con la gente que se queda y que nos honra, ¿no? Que al final ahí sí les toca a ellos no olvidarnos. Porque en la medida en que no nos dan nuestro lugar y nos olvidan, ahí sí ya la información no sabemos en dónde quede. Pero permanecemos en la medida en que somos recordados también y en que somos honrados por la vida y la energía de quien se queda. Ayer leía algo sobre... Es Cristo, y no lo digo en este sentido, y con mucho respeto a muchas religiones. ¿Es Cristo Dios? ¿Cómo sabemos que sí? Y hace un rato decías algo importante.
social y culturalmente se puede decir, o en creencias, que los padres no deberían de enterrar a sus hijos. Y entonces ayer, ligando esto de Cristo es Dios o es energía o qué es, era una situación que leía, me quedé pensando en la Virgen María o en su madre. Para empezar, si existieron como personas y ella rompe entonces esto, y estamos hablando de hace 2018 años, ¿sí? Sí. O menos 33 que haya vivido, en el que ella entierra a su hijo y en el que lo que se ha generado después de toda la lectura ahí que iban diciendo sí, no, es Dios, no es Dios, ok, decían pues el hecho es que no ha sido olvidado. Claro. Y mientras se ha recordado, y mientras se ha recordado a su madre, y mientras se ha recordado a su padre en vida, siguen vivos. Y que de hecho me gustaría cerrar con esto, que lo apunta muy claramente un curso de milagros. Un curso de milagros dice que la enseñanza de la crucifixión no es vivir en el dolor eterno, sino que Cristo lo que quiso mostrarle al mundo era que el cuerpo puede no permanecer, pero la memoria, la energía, la información que Él hereda a la humanidad en general va a permanecer hasta que Jesucristo sea recordado. Entonces, el curso de milagros es bien enfático diciendo, Él mostró que el cuerpo es lo de menos. Así es, y mira qué bello con lo que cierras para muchas hermanas, mamás, familiares, que no está el cuerpo, pero está el amor y está la energía. Así y es. Alguien vino a enseñarnos eso. Claro. Y como él, muchos más. Entonces, cada religión es diferente, pero todas buscamos lo mismo. Cuando voy, y también para ir cerrando a los museos, y entonces digo, bueno, ahí está el vestigio cuando dice, esta vasija era para contener los restos, pero esta otra era porque se creía que el alma... Y digo, ay, qué padre, y eso era mucho antes de Cristo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eli, por haber aceptado, por acompañarnos y compartirnos en esta parte tan íntima, tan bonita, porque creo que a mucha gente le puede servir. Gracias a ti por abrir el espacio. Gracias. Eli.